Dios les bendiga a todos, en el nombre de Jesús. No soporto, verdad en Dios te lo digo. Y te hablo esto porque sucede en Estados Unidos. No soporto que un blanco menosprecie a un moreno o a uno de color. Vulgarmente se le llama a un negro. De verdad te lo digo. Esas personas que se creen más que los demás, la verdad te digo, no pasa, y yo creo que mucho menos pasa con Dios. Un blanco no soporta al negro. ¡Qué terrible! Un americano se cree más que un latinoamericano. ¿Acaso los mexicanos no somos americanos? Amén. ¿Americanos del centro? ¿Y los de Argentina no son americanos? Amén. Americanos del sur. Porque todos los que vivimos en América somos americanos. Como para que alguien se levante y diga, somos más que los latinoamericanos. La verdad son cosas que no se soporta. Pero hay más. Un rico a un pobre lo ve como cosa pequeña. Son cosas que no se soportan. Bueno, del tema que te queremos hablar es algo de lo que no se soporta también. Vamos a buscar el texto. Libro de Juan capítulo 4, versículo 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a Dios. Bendito Dios. Padre, muchas gracias por ayudarnos, por bendecirnos, Señor Jesús. Danos la gracia, danos el entendimiento. Ayúdanos, mi Dios. Hemos venido con un propósito y por favor ayúdanos a lograrlo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Suceden entre personas que no conocen a Dios. Un blanco, un negro. Un rico, un pobre. Un americano del norte con un latinoamericano. Un apellido con otro apellido. Uno que ha estudiado una maestría con uno que no ha estudiado. Hay indiferencias. Pero ya no está hablando del mundo. Aquí ya nos está hablando de personas que conocen la Biblia. Personas que conocen a Dios. Se acerca a una mujer, le pide agua a Cristo y le dice a esta mujer, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí nos explica por qué esta mujer estaba haciendo esta pregunta. Porque los judíos, o porque judíos y samaritanos no se llevan, no se tratan entre sí. Esto es inaceptable. Es algo que no se puede soportar. Y te voy a dar un ejemplo. Yo soy apostólico y tú eres presbiteriano, no sirves para nada. ¡Qué feo! Yo soy de la luz del mundo y tú eres un pentecostés. ¡Qué feo está eso! Es lo mismo de lo que estaba pasando o de lo que sigue pasando, aunque no lo creas. Hasta el día de hoy, cuando Cristo vino a este mundo, los judíos no se tratan con el pueblo gentil. Increíble. Bueno, ¿y qué tendrá el judío que no tenga el samaritano? Podríamos decir, es que el judío es el pueblo de Dios, y los samaritanos eran el pueblo gentil, no vivían la palabra de Dios, no eran del pueblo de Dios, y por eso es que los judíos se creían más que los samaritanos. Hoy día hay mucho judío ortodoxo, o mucho judío convertido aparentemente. Sin embargo, esos que se llaman judíos se sienten hinchados, se sienten así grandes, se sienten así como especiales, se sienten así como los únicos. Y yo digo, ¿de qué se enaltecen? ¿De qué se creen? Si no has platicado con algún judío, algún día vas a platicar. Y te darás cuenta que de lo que te digo es la verdad. Aquí nos dice que los judíos no se tratan con samaritanos porque el judío se creía muy especial. Vamos a ver varios puntos. Ejemplo, libro de Juan 9:28.
Dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando que este pueblo judío se consideran que son discípulos de Moisés. Y como se sienten que son discípulos de Moisés, por eso es que ellos se sienten así grandes. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer el 5:46, siempre de Juan. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Estaban muy altivos, muy hinchados, rechazando la verdad. Y les dice Cristo, si ustedes creen que son discípulos de Moisés, bueno, si creyeseis a Moisés, ¿por qué no crees en mí? Si te sientes grande, porque tú dices que eres discípulo de Moisés, si tú crees en Moisés, cree en mí. Les dice Jesús, porque de mí escribió él. Jesús les tuvo que hablar de esta manera, porque te vuelvo a repetir, cómo la religión estorba. Yo le llamo una basura a la religión, cuando ideas erróneas, falsas, están en la mente y no te permiten avanzar, porque estás cegado por la religión. Así estaba este pueblo, el pueblo que hasta el día de hoy se sienten discípulos de Moisés. Rechazan a Cristo, y dice el texto, oye, si crees en Moisés, cree a Cristo, porque de Cristo escribió él, pero no entra. Otro allá cerca, el 7:19, siempre de Juan. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Es el colmo? Soy discípulo de Moisés. Se escucha bien. Si eres discípulo de Moisés, ¿por qué ninguno de vosotros cumple esa ley entonces? Es a lo que yo voy. Se enaltecen, se engrandecen, pero luego no quieren guardar ni vivir los mandamientos de Dios. Y a lo que yo voy. Judíos y samaritanos no se llevan entre sí, porque el judío se cree muy especial, se cree muy grande. ¿De qué sirve? Si ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuras matarme? Eso es el estorbo de la religión. Cuando la religión te mete una idea, tú eres discípulo de Moisés, nadie te lo quite. Bueno, si eres discípulo de Moisés, obedece a los mandamientos que te dio Moisés. Soy salvo. Si viene Cristo me voy a la vida eterna. Bueno, si eres salvo, si te mueres te vas a la vida eterna, vive entonces la palabra de Dios. No solamente te enaltezcas por una verdad que te metieron en la mente, y aunque tú no vivas las verdades bíblicas, sientes que porque estés en una religión, o porque estés en dicho lugar, sientes que tienes la salvación, cuando tú mismo te das cuenta que tu vida está podrida. De nada te sirve la religión. Vamos a ver otra idea. Libro de Juan 8:39. Qué difícil es quitar las ideas de la religión. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Sí se dan cuenta de la religión? Tú eres hijo de Abraham. Y se lo meten en la mente. Y qué bueno, el que guarda los mandamientos de Dios. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero es terrible cuando te meten una idea en la religión y, aunque estés chueco, aunque estés torcido, aunque estés en pecado, aunque estés en la inmundicia, soy salvo porque soy hijo de Dios. Soy salvo porque voy a una religión. Soy salvo porque hago mi oración por las noches. Soy salvo porque ayuno cada 15 días. Soy salvo porque voy a la congregación. Engañados. Así estaban los judíos y así están hasta el día de hoy. Los judíos somos hijos de Abraham. Ah, correcto. ¿Eres hijo de Abraham? Haz las obras que hacía Abraham. Es sencillo. No hay pérdida. El que es hijo de Abraham hace las obras que hacía Abraham. Y el que es discípulo de Moisés obedece a los mandamientos que le dejó Moisés. Pero si soy discípulo de Moisés y soy hijo de Abraham,
y hago lo contrario a lo que me dice las Escrituras, no es nada más que es un pobre engañado, que la verdad no es apto para la vida eterna. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Oye, nunca hizo esto Abraham. ¿Cómo fue Abraham? Un fiel hombre, que sirvió a Dios con todo su corazón, que se le llama o se le llamó el padre de la fe, que fue un grande hombre que fue capaz de ofrecer, y digo ofrecer porque Dios se lo detuvo, que fue capaz de dar a su hijo, su único hijo. Si Dios me lo pide, yo se lo doy. Vemos la sinceridad de este hombre llamado Abraham, y por esta causa se le llama el padre de la fe. Es un hombre muy especial, es un hombre muy espiritual, y podríamos llamarnos también, yo soy hijo de Abraham. Bueno, si somos hijos de Abraham, vamos a hacer lo mismo que hizo Abraham. Entonces voy a amar a mi prójimo. No me voy a creer más. No me voy a creer especial. Tú platicas con un judío y te miran así. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Y ustedes? Yo soy hijo de Abraham. ¿Y ustedes? Como si eso los fuera a salvar. Y eso no salva a nadie. Otro punto, ejemplo, dicen, somos pueblo de Dios. Que yo sepa, el pueblo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. Se le llama hijo de Dios al que hace la voluntad de Dios. Pero si yo vivo en Israel o me considero judío y no hago la voluntad de Dios, no soy pueblo de Dios. Es como que yo diga un ejemplo, en este lugar es casa de Dios. Y viene uno chueco, uno torcido, uno que está en pecado. Yo voy a la casa de Dios. Sí, la casa de Dios es los que viven la palabra de Dios, no el chueco o el torcido que acaba de entrar y no se quiere arrepentir. Es lo mismo en el pueblo de Israel. Se le considera pueblo de Dios a los que viven, a los que guardan, a los que obedecen los mandamientos de Dios. No al pobre judío chueco y torcido que no quiere arrepentirse y mucho menos no quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Somos del pueblo de Dios. Como dicen vulgarmente, que te lo crea el chino. Pero yo no te lo voy a creer. Vamos a ver quién es el pueblo de Dios. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. A ver, vamos a entender esto. Porque Él es nuestra paz, que tanto los judíos como los gentiles, de ambos hizo un pueblo nada más, derribando la pared intermedia que nos separaba entre los judíos y los gentiles, fuera pared. Ahora son un pueblo nada más para Dios. Bueno, ¿y de qué se creen entonces? Si Jesús ya derribó esa pared. Y es que se les quedó el orgullo nada más. ¿Cuál orgullo? Somos pueblo de Dios. Hoy día el gentil forma parte del pueblo de Dios y del mismo pueblo de Dios. Porque Dios no hizo dos pueblos, el pueblo de los judíos y el pueblo de los gentiles. Hizo un pueblo nada más, derribando la pared intermedia que nos separaba entre los judíos y los gentiles. Vamos a unirlos, uno nada más. ¿Cómo se le llama? Ni judíos ni gentiles. Se les llama pueblo cristiano, nada más. Otro, es que somos una nación santa. Nación santa si es que están guardando los mandamientos de Dios. Pero si no los están guardando, la verdad solamente quedó el orgullo, pero no tienen nada de nación santa. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, ¿vosotros quién? Nosotros. No está hablando de los judíos, está hablando de los gentiles convertidos a Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado o adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿De quién está hablando? Del pueblo gentil. Está hablando de mí. Está hablando no de los judíos. Está hablando de ti, de mí, de todos los que le hemos entregado nuestra vida a Dios. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Es verdad. Pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué hizo Dios? Quitó la pared intermedia para que se acabe el orgullo judío, para que se acabe, que se quite de la mente todo eso que los está estorbando y se den cuenta y puedan aceptar que entre judíos y gentiles nadie es mayor. Somos iguales y formamos un pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es verdad, antes no teníamos a Cristo en el corazón, pero ahora ya lo tenemos, gracias a Dios. Otro punto, ¿por qué dice la Biblia que en Cristo está la salvación? Vamos a leer primeramente Juan 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién es el pan de vida? ¿Los judíos o Jesús? Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos dicen, te tienes que circuncidar, tienes que guardar la ley, tienes que tirar tu Biblia y conseguirte una Torá, los 5 libros de Moisés, y tienes que vestirte a como se viste un israelita. Oye, aquí no me está diciendo los judíos son el pan de vida. Aquí me está diciendo Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otro texto, libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vuelvo a repetir, aquí no dice judíos, acá dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz. Aquí no me está diciendo que yo siga al judío. Aquí me está diciendo que el que me va a alumbrar es Jesús, no los judíos. ¿Me puede ayudar en algo Abraham? No, Abraham ya murió. Fue un buen hombre de Dios. Y le pido a Dios seguir el ejemplo de Abraham, porque es un buen ejemplo. ¿Pero me puede ayudar hoy en día? No, porque está Cristo. Ya no me puede ayudar Abraham. ¿Me puede ayudar en algo Moisés? No, fue un grande hombre de Dios. Se le llamó el hombre más manso de toda la tierra. ¿Me puede ayudar en algo? No, porque aquí no me habla ni de Abraham ni de Moisés. Aquí del que me está hablando es de Jesús. Que Jesús, Él sí nos puede dar la vida eterna. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Vamos a ver otro. Libro de Juan 10:7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, a cada rato se los decía, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere dar a entender? Si me está diciendo que Jesús es la puerta de las ovejas, me está dando a entender que no me sirve para nada meterme a una sinagoga judía pensando que si me meto en ese lugar, logro la salvación más rápido. Es como dicen los católicos, si crees en María, como María está más cerca de Dios, tus oraciones llegan más rápido. Esa es la mentalidad de los judíos. Si te metes con los judíos, logras la salvación más rápida. Mentira. Aquí me dice que Jesús es la puerta de las ovejas. ¿Alguien quiere lograr vida eterna? Tiene que buscar, tiene que encontrar, tiene que servir a Jesús, porque Él es la puerta de las ovejas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si Cristo es el buen pastor, no necesita a nadie más. Con Cristo
es más que suficiente para lograr la vida eterna. ¿Es así o no es así? ¿Es que necesito una religión para que yo logre la vida eterna? No te metas a una religión. Métete a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. ¿Qué te ayuda la religión? En nada te va a ayudar la religión. El único que nos puede ayudar es Cristo, siempre y cuando Él sea nuestro pastor y nosotros seamos las ovejas. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Desde luego, estoy hablando de los que siguen a Jesús. Libro de Juan 11:25. Hasta ahorita no hemos encontrado uno que diga que los judíos son los que nos dan la salvación. Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si te mueres, no hay ningún problema. Dice Dios, si tú me entregaste tu vida y llegó la muerte antes de la segunda venida de Cristo, no te preocupes, yo soy la resurrección. Yo te puedo levantar de ese lugar para que tengas vida eterna. ¿Le creemos? Él es la resurrección y la vida. Otro más. Libro de Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y capten, no dice, nadie va al Padre. Capten, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son uno. Eso dice Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Por eso es que dice, nadie viene, no dice nadie va. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque el Padre y Jesús son uno. Otro, libro de Juan 15:1. Lo que estamos tratando de ver es que si algún texto dice que por medio de los judíos logramos la salvación. 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid. ¿Qué significa eso? Yo soy el tronco, el que da vida eterna. Las gentes son los pámpanos, son las ramas. ¿En quién encontramos entonces la vida eterna? ¿En el tronco? Y el tronco viene siendo Jesús. Dios les bendiga. ¿Encontramos un texto que la salvación viene de los judíos? Todo se quedó nada más como una mentalidad. Que hasta el día de hoy ellos dicen, somos el pueblo de Dios. Bueno, somos, tanto judíos como gentiles, pueblo de Dios, mientras hagamos la voluntad de Dios. Otro punto. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Me está hablando del creer en Jesús. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? 12. Porque para Dios, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué representa judío? A los que le llaman el pueblo de Dios. ¿Qué representa griego? Al pueblo gentil. ¿Qué me dice Dios? Ya no hay diferencia. ¿Y por qué se enaltecen entonces? Si para Dios no hay diferencia entre el blanco y el negro, el rico y el pobre, entre el judío y el griego, ¿por qué entre las gentes todavía hay todo esto? Para Dios no hay diferencia. Separa un judío y separa un griego o separa un gentil. Valen lo mismo. Valen lo mismo, ¿por qué? Porque tanto el judío tiene que creer en Jesús para que logre vida eterna, y el gentil o el griego tiene también que creer en Jesús, porque nos dice que todos los que en él creamos no seremos avergonzados. Nos está hablando del creer, que tanto el judío como el griego, si creemos en Jesús, no seremos avergonzados. Otro texto,
Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice, ya no hay judío, ya no hay griego. Es más, mira, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿vosotros quién? Tanto judíos como gentiles, ambos, o ciertamente, linaje de Abraham somos, herederos según la promesa. Todo el pueblo gentil que cree en Jesús, ciertamente, linaje de Abraham somos. Y no porque yo sea un linaje de Abraham, me voy a enaltecer. Voy a ver a los demás y les voy a decir, yo soy linaje de Abraham, yo soy discípulo de Moisés, yo soy hijo de Dios. Yo creo que Cristo vino, se hizo humilde. Estando en la condición de Dios, no estimó el ser como cosa que aferrarse. Se despojó. Y estando en condición de siervo, se bajó más todavía. Dios te bendiga. Que este tema nos sirva también para que nunca te vayas a enaltecer. Es lo peor que el hombre puede hacer. Vamos a otro texto, libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando te entregaste a Cristo ya estabas circuncidado, no hay problema, quédate así como estás. Cuando te entregaste a Cristo eras incircunciso, no tenías la circuncisión, correcto, quédate así como estás. Para Dios no hay diferencia, ni circuncisión ni incircuncisión, sino en Cristo es el todo y en todos. ¿A qué vamos con todo esto? Que si Cristo no es el centro de nuestras vidas, no hay salvación. Vamos a ver otro punto. Romanos 10, 19. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué quiere dar a entender esto? Nadie sabe lo que tiene en las manos, sino que hasta en el momento en que lo pierde. Israel, es verdad, Dios lo escogió para que sea un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo donde Dios lo iba a engrandecer y por medio de las verdades que iba a vivir ese pueblo de Israel, se iba a llenar todo el mundo. Nunca quiso Israel. Nunca quiso obedecer los mandamientos de Dios. Aquí nos dice que lo tuvieron que provocar a celos para ver si así reacciona. No reaccionó. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ese pueblo judío nunca ha querido servir a Dios con todo su corazón. Y con el que no se manifestó Dios, ahí estaban los gentiles buscando, y el que busca, halla. Por eso dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. 21. Pero acerca del pueblo judío, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso es lo que es el pueblo judío. Siempre ha querido Dios que Israel le sirva. Y no te sirvo, Señor. Quiero que guardes mis mandamientos. Pues no voy a guardar tus mandamientos, Señor. Por eso les digo, nadie sabe lo que tiene en las manos, sino hasta que lo pierde. Ahorita como el pueblo gentil, el mundo entero se está llenando del cristianismo, ahora sí se levantan ellos y dicen, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Mentira. Dice, versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo, ¿qué dice? Rebelde. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso quiere dar a entender, siempre ha sido rebelde. Estamos en contra del pueblo judío.
No, Dios los bendiga, y Dios los ayude, y Dios les abra los ojos. Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. 18. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, o que no se ha de hurtar, ¿por qué hurtas? 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿por qué adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿por qué cometes sacrilegio? 23. Tú, judío, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Vosotros quién? ¿Por causa de los judíos? El nombre de Dios está siendo pisoteado en muchísimos lugares. ¿Por qué? Porque se cree en el pueblo de Dios. Y para ser pueblo de Dios, no nos etiquetamos, sino que más bien tenemos que abrir el corazón a Cristo, y si Cristo logra entrar a nuestra vida, y si Dios nos ayuda a vivir una vida en santidad, ahora sí somos pueblo de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es la verdad. El judío se expresaba de esta manera, no te metas con esos incircuncisos. Por eso es que dice el primer texto, que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. ¿Por qué? Porque el judío era circuncidado y el gentil no es circuncidado. No se llamaban, o erais llamados incircuncisión por los judíos o por la llamada circuncisión, hecha a mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, ¿quién puede lograr vida eterna sin Cristo? Nadie. Así estaba el gentil antes, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Versículo 13. Pero ahora, hoy día, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todos los que no podían formar parte del pueblo de Dios, ahora los que creen en Cristo, formamos parte del pueblo de Dios. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los que logramos entender esto, nos quitamos todo lo que puede estorbarnos de un crecimiento, una altivez, un orgullo. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué es abolir? Abolir es anular, suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre o algún precepto. Abolir es anular, suspender. Que hay que circuncidarse. No, en Cristo ya no hay necesidad. Que hay que guardar los mandamientos que hay en la ley. Los 613 mandamientos, estatutos, ordenanzas que tiene el pueblo judío, se resumen dos nada más. Amarás a tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. A unos 10 mandamientos, solo quedaron 2 para el cristiano. ¿Qué dice en Éxodo? En los 10 mandamientos, no matarás. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. No hay necesidad que me digan no matarás. Yo sé que no debo de matar. En los 10 mandamientos dicen no robarás. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Entonces ya no necesito los 10 mandamientos. Con los 2 es más que suficiente. Por eso es que el gentil, o por eso es que el pueblo de Dios, o por eso es que dice aquí que Cristo, aboliendo en su carne todas las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los 2 uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Yo no sé si se entiende o no se entiende, pero la verdad yo lo veo con mucha claridad. En Cristo está la vida. Cristo o Jesús es el camino. En Cristo tenemos victoria. ¿Leímos algún texto que diga que por medio de los judíos? Para nada. Al contrario, los judíos, que Dios los ayude a que les quite la venda de los ojos, para que puedan mirar a Cristo, el que dio su vida por la humanidad, y por medio de Él puedan lograr la vida eterna. Vamos a ver. Nadie sabe lo que tiene en las manos, hasta en el momento en que lo pierde. Vamos a ver Salmos capítulo 95, versículo 8. Dios quiso formar un pueblo, nada más que ese pueblo no se prestó. Y te digo una verdad, si Dios está tratando así al pueblo de Israel, también así nos va a tratar también a nosotros, y a cualquiera que se aparta o se aleja del camino de Dios. Salmo 95, versículo 8. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Dios manda a Moisés, libra al pueblo de Egipto, los saca, los lleva al monte Sinaí para darle los mandamientos, los quiere introducir a la tierra prometida, y no se puede. ¿Por qué? Porque es un pueblo que divaga de corazón. Hoy te dicen, amo a Dios, y al día siguiente ya están con su becerro. Hoy te dicen, amo a Dios, y al siguiente día ya están en el pecado. La pregunta es, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuántos años sirvieron a Dios? Ningún año. Ningún año pudieron servir a Dios con todo el corazón. Para que hoy día se estén parando el cuello. Nosotros somos el pueblo de Dios. Es pueblo que divaga de corazón y no han querido conocer mis caminos. Y hasta el día de hoy, si no se arrepienten y si no le entregan su vida a Dios, siguen siendo un pueblo que divaga de corazón. Hechos 13:20. Dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después que estuvieron 40 años en el desierto, los mete a la tierra prometida y los jueces empiezan a gobernar a Israel. Solo te voy a mostrar algunos textos, no te los voy a leer todos. El pueblo de Israel tuvo 12 jueces. Estos 12 jueces juzgaron a Israel durante 450 años, aproximadamente. Nada más te voy a leer cómo se comportaba el pueblo de Israel cuando estaban estos jueces. Vamos a leer primero. Jueces 2:11. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Solamente murió Josué. Nos acordamos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y su sucesor fue Josué y Caleb. Solamente murió Josué y los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová
y sirvieron a los Baales. Otro texto, Jueces 3:7, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. El pueblo de Israel les daba a Dios un juez, ahí comenzaban a marchar y a obedecer al hombre. Se moría ese juez, rápidamente se volvían a hacer lo malo. Clamaban, les daba a Dios otro juez, se medio componían, moría ese juez, volvían otra vez a hacer lo malo. Hoy están inclinados hacia el pecado. Versículo 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y muere un juez, vuelven a lo malo. Levanta un juez, empiezan a vivir una vida aparentemente de Dios. Muere otra vez el juez y vuelven a hacer lo malo. Nada más estoy leyendo de la conducta que tuvo el pueblo de Israel cuando tuvo jueces. 4:1, siempre de Jueces. Dice: después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez se volvieron para atrás. Capítulo 6, versículo 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Otro texto, Libro de Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no les sirvieron. Pues ¿quién los sacó de Egipto? Jehová Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tanto relajo de volverse para atrás? Otro más. Jueces 13, versículo 1. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. La primera pregunta: ¿por cuánto tiempo estuvieron los israelitas en el desierto? 40 años. Y en los 40 años, un pueblo que divaga de corazón. Bueno, por misericordia y por amor de Dios, los mete a la tierra prometida. ¿Por cuánto tiempo tuvieron jueces el pueblo de Israel? Por 450 años. Durante esos 450 años de jueces, se iban para atrás, volvían a servir a Dios, volvían para atrás, volvían a servir a Dios, volvían para atrás, volvían a servir a Dios, hasta que se cumplieron 450 años. El último juez, cuando el pueblo de Israel dijo: ahora queremos rey, ya no jueces, ahora queremos rey. ¿A qué voy con todo esto? A que hoy día el judío piensa que por medio de ellos es la salvación. Si yo me estoy dando cuenta que Dios en su grande misericordia aceptó al pueblo gentil, no por obras, por su gran amor de Dios. Pero también me doy cuenta que por su grande amor de Dios los metió a la tierra prometida, quiso formar un pueblo, ha hecho todo lo posible Dios para que ellos también sean pueblo de Dios, y también les da oportunidad para que todo judío que se arrepiente y viene a los pies de Cristo también puedan formar el pueblo de Dios. 12 jueces durante 450 años, y te das cuenta que nunca han querido servir a Dios. Dios les da reyes, y el pueblo de Israel tuvo 20 reyes. Y esos reyes gobernaron durante 394 años. Capta, 394 años. Sin meter a Saúl, sin meter a David y sin meter a Salomón. Si incluimos a Saúl, David y Salomón, tuvieron por reyes 516 años. De estos 516 años, 12 reyes malos, y solamente tuvieron 8 reyes que ayudaron al pueblo de Israel
a que buscasen a Dios. Y si hablamos de Israel cuando se dividió, quedó Jerusalén y quedó Israel. Israel también tuvo 20 reyes y fue gobernado por 246 años. Y si metemos a Saúl, a David y a Salomón, reinaron por 368 años. Y de los 20 reyes que tuvo Israel, todos fueron malos. ¿Qué significa malos? Que no quisieron que se metiera la palabra de Dios como un punto principal. Cada rey hizo lo que quiso. Por eso es que el pueblo de Israel se ha desviado bastante. ¿Qué sucedió en Israel? Los vendió a Babilonia. No me quieren servir. Vino el rey de Babilonia, llévenselos cautivos. Y se los llevaron. Y pasó un tiempo esperando que Jerusalén se convirtiera a Dios. Pasó un tiempo en el último rey que es Sedequías, y no se quisieron arrepentir por más que Jeremías les estaba predique y predique y predique, no se quisieron arrepentir. Dice Dios, también, destrucción de Jerusalén, quemaron la ciudad, quemaron y desbarataron el templo de Dios, y todos los que quedaron se los llevaron cautivos a Babilonia. El pueblo de Israel nunca ha querido ser fiel a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pedir a Dios por ellos. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios les abra el entendimiento y que Dios les dé un corazón contrito y humillado para que ellos también puedan lograr la salvación de sus almas. Porque si ellos siguen en la condición a como están perdidos. Dios les demostró. ¿Tú crees que este templo es de Dios? Te voy a demostrar que este templo no es de Dios. Le dio orden a los babilónicos. Destrúyanlo. Y lo destruyeron. El templo precioso que le llevó 7 años a Salomón construirlo, en unos cuantos días quedó saqueado y destruido ese templo preciosísimo que en 7 años hizo Salomón. Bueno, pasaron 70 años. Pidieron permiso para reedificar el templo. Lo reedificaron. Volvió otra vez el corazón del pueblo de Israel. Este templo es templo de Dios. Y era su lujo, era algo especial para ellos. En el año 70, da una orden Dios. Destruyan esa, perdón por la expresión, esa basura. Cuando en un lugar está Dios, es una bendición. Cuando en un lugar ya se llenó de ídolos, porque el templo de Jerusalén lo llenaron con ídolos paganos, el colmo. Dice Dios, destruyan este segundo templo. Los destruyó Dios. El segundo templo reedificado en el año 70 por Tito. Ya de allá comenzó la persecución y fueron, todos los israelitas huyeron por donde pudieron. Te voy a decir una verdad. Hasta el día de hoy, Dios no les ha permitido tener un templo. Cuando ellos van al lugar del muro de los lamentos, porque al ladito del muro de los lamentos está el templo de los musulmanes. Aquel templo que era de Dios, ahora se convirtió en un templo de los musulmanes. Y los israelitas solamente tienen acceso al muro de los lamentos. Pregunto, ¿por qué? Porque mientras no haya un corazón contrito y humillado, Dios no les permite. Así que yo solamente te digo también, si Dios trata duramente al pueblo de Israel con la misma mano, va a tratar al pueblo gentil convertido, sí se va para atrás. Verdad en Dios te lo digo. Para Dios no hay diferencia. Si Dios se lo hizo a su pueblo, también no los va a hacer a nosotros. Dios les bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Padre, gracias. En primer lugar, por darnos la oportunidad, mi Dios, de poder ser parte de tu pueblo, Señor Jesús. Y gracias por haber quitado la pared intermedia de separación, para que formases un pueblo entre los judíos y los gentiles. Gracias, mi Dios. Ahora te rogamos que tú bendigas al pueblo judío, Señor. Que tú les abras los ojos, bendito Dios. Que tú les des entendimiento, Padre eterno. Que puedan levantar los ojos hacia arriba y darse cuenta que hasta el día de hoy Dios, por medio de Jesús, por medio de Cristo, les extiende las manos y les dice,
Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Por favor, mi Dios, bendícelos y ayúdalos como nos has ayudado a nosotros. Y quita toda vanagloria, mentalidad errónea que los ha estado estorbando, Señor Jesús. Ayúdalos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, mi Dios.